Hola, buenas. La Fundación Emerge, editora de la revista Política Salvaje, ha decidido iniciar un ciclo de entrevistas eh, pasando el formato de la revista en papel a este formato virtual, digamos, de conversaciones en línea a la que nos ha empujado la pandemia y nos ha obligado a aprender estas nuevas formas aprovechar más que aprender estas nuevas formas de comunicación. El tema de hoy, vamos a partir con un tema que no es aparentemente tan obvio, digamos, que es el tema de la visión de política internacional que hay en torno a la crisis planetaria que hay en torno al COVID, que se monta sobre una crisis más profunda, tipo geopolítico, económico, y que ha tenido correlatos prácticos muy concretos. La crisis social de Chile, la crisis social de Ecuador, las revueltas en Estados Unidos, el intento de golpe de Estado, el intento de intervención militar en Venezuela, el golpe de Estado en Bolivia, etc. Nuestro invitado de hoy es Héctor Testa, perdón. Él es abogado e investigador en Derecho Público y Constitucional. También trabaja el tema de historia y actualidad de Chile y América Latina. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal a todas, a todos? Muchas Héctor, gracias mira, por la invitación. gracias a ti por participar. Héctor, partamos. ¿Qué escenario estás viendo tú hoy día en América Latina, en esta compleja superposición de capas de temas que están dando cuenta de la realidad de estos días? Bueno, lo primero es mencionar algunas cuestiones que son relevantes para contextualizar, ¿no? En qué situación planetaria, global, mundial nos encontramos para después entrar a analizar algunas cuestiones sobre la situación latinoamericana. El planeta atraviesa una crisis multidimensional de grandes magnitudes, ¿no? Aquello que Gramsci en su momento conceptualizó como una crisis orgánica, ¿no? Una crisis que abarca cuestiones sociales, económicas, políticas, culturales, ¿no? De una significación histórica descomunal, ¿no? Y que todavía no logramos visualizar cuál va a ser cuáles van a ser sus consecuencias, sus efectos en los tiempos venideros, ¿no? Por una parte es una crisis política de declive de las ideas neoliberales, ¿no? También es una crisis geopolítica en el sentido de el traspaso de la hegemonía global, probablemente desde Estados Unidos hacia China. Es también una crisis civilizatoria, ¿no? Que tiene que ver con el develar un conjunto de contradicciones y de inconsistencias que tiene nuestra forma de producir la vida, de producir la economía, y que repercute en un momento que también era un momento histórico de inflexión en nuestro continente. Hiciste mención a algo que es bastante relevante, que tiene que ver con el auge de la extrema derecha, digamos, y la podríamos poner algunas caras, digamos, no es solamente Trump, ¿cierto? Parte con el inesperado triunfo del Brexit en Inglaterra, ¿cierto? Pasa por el tema de Bolsonaro, está Vox en España, ¿cierto? Con una posición prácticamente golpista estos últimos tiempos, habiendo asumido el gobierno del PSOE y Podemos, y tenemos acá a José Antonio Kast, digamos. Sin embargo, uno podría, viendo, digamos, cómo se han desenvuelto, ve que tienen como un límite, como un tope, o crees tú que son fuerzas que efectivamente pueden convertirse en hegemónicas. Esta pregunta es interesante porque hay mucho temor, digamos, en el mundo. Hablo de Chile, la gente en la revuelta, mira, es que si es que continuamos con esto, entonces va a venir una, un auge del autoritarismo severo. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Sí, ahí con la ultraderecha yo creo que ahí es donde tendencias que son globales tienen una expresión en cada país que depende de la configuración de cada Estado-nación, ¿no? Aquí hay una mixtura entre procesos que son muy, muy generales con la configuración particular de cada país.
En el caso del auge de la ultraderecha, yo creo que depende mucho de la incapacidad que tienen las fuerzas progresistas para llevar a cabo proyectos genuinamente transformadores y que expresen efectivamente los intereses y las necesidades y los anhelos populares. De hecho, la derecha, allí donde más, la ultraderecha, allí donde más crece, es donde hay una descomposición, un agotamiento de una promesa de las fuerzas progresistas, una descomposición más clara, más nítida, ¿no? Y donde las fuerzas situadas en la izquierda no logran captar, expresar, canalizar el descontento que surge a partir del declive del consenso neoliberal, ¿no? Porque aquí el consenso neoliberal que se configura a partir de los años 70, 80, ya muy marcadamente en los 90, logró generar un marco bipartidista, para simplificarlo, ¿no? En algunos lugares son dos grandes coaliciones, como en el caso de Chile, donde es la concertación y la derecha, pero es un mapa donde la derecha neoliberal logra cooptar a una parte de lo que se consideraba como el progresismo, ¿no? Y eso también se va dando en los 2000 y en los 2010 en nuestro continente, donde, por ejemplo, el PT, la derecha lo logra maniatar, ¿no? Y, y el descontento y la movilización popular que surge efectivamente en Brasil. De hecho, en el año 2013-2014 hubo muy importantes movilizaciones sociales en Brasil. Ustedes se acordarán con el tema del pase libre, ¿no? Esta demanda por una rebaja en el precio del transporte público, y después también con un rechazo al multimillonario gasto que había en relación al Mundial de Fútbol y a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y esa movilización transcurre por al lado y contra el gobierno del PT, ¿no? Algo similar uno lo puede ver también en el caso de Estados Unidos, donde hay un partido demócrata que, a pesar de que había levantado una figura con una cara más progresista como era la de Barack Obama, el armado del Partido Demócrata, la elite del Partido Demócrata, no lo acompañó en sus reformas, que eran bastante moderadas, pero que podrían haber encauzado el afán de las fuerzas progresistas por obtener algunos avances, en particular el plan de salud, ¿no? El Obamacare, que fue totalmente taponeado, ¿no? Y le quitaron buena parte de sus puntos más neurálgicos, ¿no? Que ahora se ha visto la relevancia que tenía hacer ciertas reformas al sistema de salud en Estados Unidos. Todo eso es maniatado y, por ejemplo, la movilización en su momento del 2011, ¿no? Que hay esta oleada de movilización en muchos países, en toda esta oleada en Estados Unidos también transcurre por al lado y en buena medida contra el gobierno de Barack Obama, ¿no? Que se copa totalmente por fuerzas bastante conservadoras, proimperialistas, como la que mencionaba hace un rato Hillary Clinton, ¿no? Que es como el símbolo de una élite demócrata totalmente alineada con el capitalismo, con las versiones más neoliberales y más reaccionarias de la globalización. En el caso de España, si uno lo mira el contraste, en el 2011 hay una movilización que posteriormente se logra expresar por parte de fuerzas progresistas, ¿no? Y ahí el surgimiento de Podemos es bastante ilustrativo en el sentido de que logra generarse una fuerza política que más allá de las insuficiencias que uno puede señalar, ¿no? Que no son pocas, logra jalonar al PSOE, ¿no? Logra empujar al PSOE hacia posiciones más de izquierda, ¿no? Y eso, después de mucha ida y vuelta, ha logrado constituir un gobierno
relativamente progresista en España, con el acuerdo que se logró en diciembre recién pasado, ¿no? Después de todo un tira y afloja que duró varios años entre el PSOE y Podemos, donde Podemos trataba de hacer lo que se llama ya el zarpazo, ¿no? De lograr pasar adelante del PSOE y lograr encabezar un gobierno que finalmente no se logró, pero lo que sí logró fue, por una parte, expresar en el ámbito sociocultural, en el ámbito del relato político, una cierta barrera que logró impedir que en España se expresara por derecha este descontento que hay contra la globalización neoliberal. Héctor, hay una pregunta que es bastante obvia, pero puede ser incómoda para quienes estuvimos en el entorno del Frente Amplio y ya no, digamos. Uno podría ver como una situación espejo que ocurre en Chile, equivalente a lo que pasó con Bernie Sanders, a lo que pasó con Corbyn, a lo que pasó con Podemos, o con Mélenchon en Francia, ¿cierto? Esta emergencia de una nueva corriente de izquierda, o aparentemente de izquierda, que fue el Frente Amplio. Sin embargo, acá en Chile ocurre algo distinto, que es el estallido social, ¿cierto? Que de algún modo deja fuera de juego esa opción política. De algún modo los partidos envejecieron todos de golpe el 18 de octubre, incluyendo el Frente Amplio, que era el más joven la más joven de las coaliciones. ¿Cómo ves esa tensión ahí? Sí. Sí, es muy cierto lo que dices. Bueno, lo que pasa en Chile, volviendo un poco a lo que hablábamos al inicio, ¿no? En este punto de inflexión donde esta tendencia a la ofensiva derechista, neoliberal y digamos, más conservadora que se ve en los últimos años, en el 2019 empieza a relativizarse, ¿no? Por distintos flancos, ¿no? Bueno, primero fue el triunfo de López Obrador en México, ¿no? Que no es nada menor, o sea, estamos hablando del segundo país más grande de eso que llamamos Latinoamérica, ¿no? Y que una cuestión bastante sorpresiva, no solo gana la elección presidencial, sino que arrasa en las elecciones parlamentarias, o sea, logra llegar en el armado más grande, ¿no? Que tiene también con algunas fuerzas bastante centrista, incluso en alianza con el sector de los evangélicos más progresistas, logra casi llegar a los 2/3 del Parlamento, ¿no? Y también con el triunfo muy, muy crucial de la dupla Fernández-Fernández en Argentina, que empieza a mostrar claramente una vuelta de mano de las fuerzas progresistas en la región, en dos países que son muy centrales. Y también la capacidad de resistencia que ha mostrado a contracorriente los gobiernos, primero de Nicaragua, que logra resistir una oleada desestabilizadora en el 2018, y Venezuela, que a contrapelo de buena parte incluso de sectores progresistas, ha logrado mantenerse, ¿no? A un alto costo, lo sabemos, pero ha logrado mantenerse. Cosa que no es para nada menor, ¿no? Que no es para nada menor, atendido la cantidad de energía, de fuerza, de recursos que se ha desplegado contra ese proyecto, ¿no? Y ese escenario tiene tres cierres muy significativos en el año pasado, ¿no? El primero es la revuelta popular en Ecuador contra las políticas neoliberales y de ajuste de Lenín Moreno. El segundo es la movilización de una significativa magnitud en Colombia, también contra las políticas neoliberales del gobierno de Duque. Y el tercero, que es el que tiene una magnitud mayor, que es el caso de la rebelión, estallido social en Chile, ¿no? Que como tú bien dices, no solo se levanta contra el gobierno de la derecha, sino que además deja como un poco fuera de juego incluso a las fuerzas progresistas que se habían construido en el último tiempo, en particular al Frente Amplio. El caso chileno, uno podría decir que
que quizá es como una referencia de eventual del mundo que está por venir, ¿no? Que es como una crítica radical al neoliberalismo, incluso en sus variantes eh, eh, más moderada y más, entre comillas, progresista, ¿no? Que es como esta crítica radical que hay en Chile hacia los gobiernos de la concertación, que yo creo que puede señalarse como un suceso histórico pionero, ¿no? No es menor que en el estallido social que se ha suscitado en Estados Unidos. No son pocas las referencias que hay en cuanto a las formas de movilización a la que hubo en Chile, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de esta centralidad de lo simbólico, ¿no? La cuestión de los monumentos, las formas de la movilización que se dieron en Chile hoy día en un mundo muy interconectado, ¿no? La revuelta popular chilena tuvo una resonancia global, ¿no? Global. ¿Cuáles serían los efectos en Latinoamérica y en Chile? ¿Qué ves tú? ¿Cómo esto nos afectaría? ¿O cuáles estarían siendo los escenarios posibles en que termine de resolverse este conflicto que ya lo estamos viendo con nitidez desde el año pasado, más que incluso el 2018? Sí. Sí, lo primero que yo diría es que la principal característica de un momento de crisis como el actual, de crisis tan profunda, de tanta magnitud, es la incertidumbre, ¿no? En estos escenarios, el campo de posibilidades se abre enormemente, ¿no? Entonces, claro, lo que tú mencionas en torno al conflicto geopolítico de nivel planetario, en este traspaso de la hegemonía desde el eje Estados Unidos, Europa Occidental, hacia, eventualmente, China y sus principales aliados, Rusia en particular, pero un poco más allá, eventualmente otros países, ¿no? Y dentro de ese armado geopolítico que está disputando la hegemonía, sin duda, lo que tú mencionas sobre Venezuela es de alta significación, ¿no? Donde además se involucra, por ejemplo, Irán, ¿no? Que es otra de los países que tiene una tensión ya de varias décadas con Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos, sin duda, tiene una importancia planetaria en ese sentido, en la medida en que lo que se viene mostrando en Estados Unidos es que se trata de una sociedad que está en un momento de, por así decirlo ilustrativamente, estamos hablando de una especie de olla a presión, ¿no? Y desde antes del surgimiento de esta protesta por la violencia policial racial, ¿no? Desde antes. Ya las semanas anteriores, con la cuestión de la pandemia del coronavirus, ¿no? Había habido se habían desatado un conjunto de tensiones que hasta hace un tiempo atrás nomás, ¿no? Hasta hace poco tiempo atrás hubieran sido impensadas, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que de algunos gobiernos estaduales de enfrentarse radicalmente ante el gobierno federal de Donald Trump. Incluso el principal estado, ¿no? en su peso económico, que es California, el gobernador del estado de California señaló en su momento que California era un estado-nación, insinuando una pretensión de un separatismo, ¿no? De un soberanismo a la californiana, que es algo que se viene prefigurando ya hace un tiempo atrás, ¿no? Y eventualmente la propia emergencia de una figura como Donald Trump, que aun cuando él es un gran empresario, no es alguien de la elite del Partido Republicano, y él desde que llega al gobierno confronta con altos poderes del Pentágono, dice que, por ejemplo, va a investigar qué sucedió efectivamente en el 11 de septiembre del 2001,
logra confrontar con los grandes medios de comunicación que le declaran la guerra, con CNN, con The New York Times, etc. O sea, es un actor que viene a remecer el tablero, ¿no? Y a la vez una sociedad que cada vez muestra cada vez mayores fisuras. Y eso uno lo podía señalar, insisto, con anterioridad a esta revuelta. Nosotros, algo que no se mencionó en la presentación, participo en un medio alternativo, en Revista de Frente, y nosotros veníamos subiendo muchas notas continuamente acerca de que se veía venir algo en Estados Unidos y que el escenario de la pandemia del coronavirus probablemente iba a desatar protestas y líos sociales no menores, ¿no? De hecho, al inicio de la llegada del coronavirus a Estados Unidos, hubo primero atisbos de saqueo, ¿no? Muchas tiendas empezaron a tapizar sus vidrieras, ¿no? Entonces algo que se veía un poco venir, ¿no? Y se desató a partir de una de sus cuestiones más radicales, ¿no? Y que tiene unas raíces más profundas en la configuración de Estados Unidos, que se construyó sobre la base de una muy brutal fisura o grieta racial interna, ¿no? Sobre la base de la esclavitud fue que se constituyó buena parte del ímpetu económico de Estados Unidos en el siglo XIX y en buena parte del siglo XX. ¿Cómo incide todo esto en Latinoamérica? Es que, bueno, teniendo un lío interno a Estados Unidos, por una parte uno puede decir que eventualmente va a tener un lío interno tan grande que va a soltar la presión sobre Latinoamérica, pero también es posible pensar en el escenario totalmente contrapuesto, que ya que estoy tan complicado a la interna, ya que tengo tanto problema para mantener mi hegemonía contra China, pues tengo que afianzar mi poderío sobre el patio trasero, entonces tengo que afianzar la presión económica y política sobre los gobiernos que me son leales, y a la vez tengo que intensificar la agresión y el ataque hacia los gobiernos que no me son confiables, como particularmente se muestra de manera muy evidente con el caso de Venezuela, donde Estados Unidos viene cada vez más apretando la soga al cuello que le ha puesto en términos económicos a Venezuela, e incluso llevando a cabo estas acciones de un atrevimiento no menor, ¿no? Probablemente ustedes vieron que se editó una suerte de compilado de textos, ¿cierto?, de destacados filósofos y analistas, que se mal llamó La sopa de Wuhan, un nombre muy, muy, muy feo. Sin embargo, portada muy mala también. Además, la portada muy mala. Sin embargo, cuando uno lee su análisis, uno se da cuenta que básicamente hay dos posiciones, ¿cierto? Está la posición pesimista de Agamben, ¿cierto?, que más bien habla de que esta pandemia lo que va a hacer es empujar a una nueva forma de autoritarismo y de control social, ¿cierto?, con una visión bastante apocalíptica. Y por otro lado, la parte más optimista, que sería la de Zizek, ¿cierto?, que dice que se abre una oportunidad donde la visión capitalista que está dominando entraría, no para acabarse, pero entraría en una crisis bastante profunda. Y les pregunto a los dos, ¿en qué posición se ubican y por qué? Marianela. Marianela. Pero yo creo que depende de varios factores. Primero, de lo que acontezca en Estados Unidos en este instante. Primero, si se evidencia lo que estarían siendo fragmentaciones internas y de alguna manera se logra derrotar la influencia que tiene Trump dentro del gobierno. Y ojo, también no se logra derrotar cierta influencia que hay al interior del Partido Demócrata, que hay un consenso tácito, al igual que en Chile, que es una política del consenso. En Estados Unidos también funciona esa política del consenso. Entonces, los sectores más progresistas de los demócratas podrían desarrollar cierto parecer de la inquietud ciudadana de Estados Unidos. De
que nos llama la atención, y nosotros podríamos incluso cuestionar que el estallido social norteamericano lo que gatilló, de alguna manera también es un descontento contra el neoliberalismo post pandemia. Primero porque los primeros sectores que no pudieron facilitar un ingreso rápido a lo que estarían siendo los hospitales después producto de la pandemia del COVID eran lo que estarían siendo los países, o sea, no los países, las personas que venían de los países latinoamericanos y también los afrodescendientes. Porque en Estados Unidos el sistema de salud privado igual que en Chile, pero es mucho más macabro que en Chile. De hecho, hasta las películas, sobre todo las californianas, cuando hacen temas de salud, lo que hacen es criticar el sistema de salud norteamericano y lo explicitan abiertamente en las mismas películas y es ahí como que no pasa solapado, sino que es parte fundamental a veces de la trama, que hay generalmente afrodescendientes y latinoamericanos que no tienen la capacidad de pagar un hospital. ¿Por qué? Porque no tienen un seguro médico. Por lo tanto, justo los que más fallecieron en Nueva York, si nosotros vemos los datos, y justo la zona más afectada es la zona norte de Estados Unidos, donde se iniciaron las protestas, nosotros podríamos decir que también había un descontento, ya rabia, porque esa rabia de no seguro médico la relacionaron, o puede haber estado en el subconsciente norteamericano, en el sentido de que la gente lo relacionó con el racismo. Porque generalmente eran los afrodescendientes y los latinos los que terminaban padeciendo los males de no poder pagar un seguro médico. Y justo en el peor momento, un policía norteamericano termina matando al capturar a un afrodescendiente, lo termina matando, dejándolo sin aire, en una época donde ya había un sentimiento de rabia, porque eran justo los más afectados ellos. Yo creo que acá lo que falta también dentro del mismo pueblo norteamericano, y yo creo que ya hay sectores hablando de eso, es hacer un proceso de relación y que la gente lo canalice en un discurso de que en el fondo la crítica, más que al racismo, es que los más pobres de la sociedad estadounidense son los afrodescendientes, son los latinos, también algunos ciudadanos norteamericanos. Entonces, se relaciona el tiro con el racismo porque en general son justo los sectores más discriminados de la sociedad norteamericana, los que son los países más, o sea, los ciudadanos de los países latinoamericanos que están en Estados Unidos, los afrodescendientes, son justo los más perjudicados por no tener acceso de salud a los hospitales norteamericanos y por otro lado, también son los más perjudicados del modelo neoliberal porque no tienen subsidio para el área de la salud. Entonces, ahí dejó al descubierto la principal debilidad del neoliberalismo. Y ahí si ya hay algunos sectores dentro de Estados Unidos haciendo esa relación, lo que está ocurriendo en el mundo, no tan solo en Chile, sino que partió dando la pauta a nivel internacional por Francia, ojo con la movilización en Francia, hay una crítica contra el neoliberalismo, lo que está pasando ahora en Inglaterra también, y también hay una crítica muy dura contra el colonialismo, contra la visión, porque generalmente ya hay una relación, y eso quizás es una etapa mucho más avanzada de que la modernidad totalmente no ha llegado. Estamos en un proceso de que esa modernidad que se relacionaba con el progreso no llegó a todos. Y ese progreso que tanto decía el neoliberalismo que iba a llevar a cabo, que la historia se había acabado, que el capitalismo llegó para quedarse, no llegó para quedarse, al contrario, se evidencia que son justo aquellos que alguna vez fueron colonizados, los más pobres, los que siguen siendo más explotados por el mismo neoliberalismo, y esa relación la hizo de manera indirecta el pueblo norteamericano, y sobre todo que mataran a John Floyd, justo después de una pandemia, cuando fue justo el pueblo afrodescendiente y el pueblo latino, más otros sectores empobrecidos de Estados Unidos, que incluso son blancos, podríamos decir que hay una crítica profunda al neoliberalismo, que en Estados Unidos se relaciona también con racismo, porque son justo neoliberalismo, racismo, rompe y colapsa porque son justo los sectores más explotados. Y hay una crítica radical al colonialismo también. Y eso no es tan solo en Estados Unidos, o sea, llama la atención que los últimos 3 días también han salido noticias de estatuas de Churchill en Inglaterra que de alguna manera han sido rotas y una de las alusiones
es que potenció también lo que fue el colonialismo. Hay que considerar que fue el presidente de Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial y la potencia más grande del colonialismo en el mundo hasta la Primera Guerra Mundial fue Inglaterra, y de hecho hasta después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que está en tela de juicio es la idea de colonialismo mezclado con este sistema, porque en el fondo no ha cambiado nada. Seguimos teniendo los grandes imperios. La misma gente de los imperios ya critica eso, porque generalmente los sectores más empobrecidos de esos imperios son personas que alguna vez son herederos, descendientes de las personas que alguna vez fueron colonizadas. Entonces acá hay un problema mundial que ya se está visibilizando, en algunos tienen nombre de neoliberalismo, pero quizás en el caso de Chile al tiro se habla de neoliberalismo porque no lo relacionamos con esta idea de colonialismo, pero los que nos colonizan están en otros países. Pero en Estados Unidos el que los coloniza está ahí mismo. Pero en el fondo es el mismo modelo el que los explota. Y en Francia exactamente lo mismo. O sea, casi todos los movilizados, los obreros en Francia son de origen africano y argelino, y incluso no se diferencian mucho en términos étnicos de las personas que están en el sur de Europa, por una cuestión de descendencia musulmana, etcétera. Entonces, a lo que voy es que estamos viviendo una crisis del neoliberalismo en sí, que de alguna manera tiene dos salidas posibles. O sea, efectivamente Estados Unidos puede endurecer, pero aquí le faltó, y aquí lo dejo también a modo de debate, y sobre todo a Héctor, también aquí pueden ocurrir dos cosas. Primero, que Estados Unidos ya tiene que poner sus fichas. Durante la década del 2000, después de la caída de la Torre Gemela, puso sus fichas en Medio Oriente. No le resultó. Claramente por eso volcó, y se notó desde el 2018 que volcó a América Latina. Pero la pregunta es, ¿por qué volcó a América Latina? Porque se empezó a dar cuenta que China empezó a crecer aceleradamente después de la crisis china del 2015. Y al fin y al cabo la crisis china del 2015 no votó a China. O la otra pregunta es por qué Estados Unidos empezó a volcar y girar desde antes de que China fuera hegemonía en América Latina. No obstante, aquí la pregunta, y no lo hemos mencionado, ¿cuál es el rol de China en América Latina? ¿Cuál es el rol de los aliados de China en la hegemonía también de América Latina? ¿Y cuál es el rol de Alemania? Porque Alemania parece que está actuando solo acá en América Latina. Estamos cada vez viendo más fundaciones alemanas dando vueltas por toda América Latina, financiando elementos que son igual de importancia y envergadura. Y por no decir que estamos viendo el nacimiento de la instauración de un nuevo orden de carácter mundial, que más que quizás una guerra fría, vamos a tener quizás el conflicto que siempre en la historia contemporánea ha estado vigente, y que en realidad no hay un fin de la historia, sino que seguimos en la misma época de siempre, no hay modernismo tampoco. En el fondo volvimos a los mismos conflictos del siglo XX, que es, por un lado, el capitalismo, que en este caso estaría siendo un neoliberalismo, por medio de los sectores más liberales, lo social liberal o la socialdemocracia, por otro lado, que ahí hay ciertos niveles de posmodernismo. De hecho, la socialdemocracia influenció en los primeros posmodernistas. Eso llama mucho la atención, es que es como el posmodernismo, la nueva forma de socialdemocracia. No en todos los casos, sí. Y por otro lado, sí, y por otro lado, para terminar la idea, está el marxismo y el socialismo y también los elementos libertarios, y por debajo está la sombra del fascismo, y dentro de ese elemento hay que ver por dónde va a estar Estados Unidos, y en el caso de China, yo creo que en América Latina ya está influyendo, y de hecho en Argentina tiene mucha fuerza, por eso a los argentinos les costó una raja, voy a decirlo así, pagarle al FMI, que se sabe que tiene apoyo de Irán y de China, y de todos los que de alguna manera, y de Argentina, claro, trata de coquetear para el mejor postor para salir de la deuda, pero ellos ya tienen ciertas bases, claro, los chinos tienen bases militares en la zona de la Patagonia, pero de experimentación. ¿Y por qué los chinos? Porque claramente, claro, y porque además los argentinos siempre han querido defender la zona de las Malvinas y saben que el mayor aliado de los ingleses es Estados Unidos. ¿Cómo podrían recuperar las Malvinas en términos geopolíticos? Claramente será aliado o tener ciertos elementos contrarios o sea, los amigos de mi amigo van a ser mi enemigo. La lógica de los griegos que hasta el día de hoy permanece, así que eso. Claro, entonces veo que tú estás más bien viendo por la hipótesis de que en este escenario que se abre es un escenario de crisis para el capitalismo, más que de un escenario que se abre para una nueva forma de autoritarismo mucho más controlado. Héctor, la misma pregunta. ¿Para qué lado va?
Bueno, voy a repetir un poco lo que decía hace un rato, ¿no? En coyunturas históricas como la actual, el campo de posibilidades se abre Son mucho. muchos. Entonces aquí puede pasar de todo, desde escenarios distópicos ya exacerbados a más no poder, escenarios bélicos que ojalá no También. ocurran, pero es también una probabilidad no menor, ¿no? Y también una nueva época histórica donde predomine el multipolarismo, donde haya una avanzada de las fuerzas populares, progresistas y de izquierda, que es lo que esperemos que ocurra, ¿no? Ahí uno siempre cuando habla de todos estos procesos a nivel geopolítico, global, eh, lo peor que uno puede, el peor efecto que se puede producir es que como aparecen como procesos tan grandes, ¿no? El observador o el lector termine pensando esto me excede, ¿no? La historia es algo que pasa por encima, por arriba de la voluntad de personas como yo y no hay nada que hacer, porque aquí hay poderes y hay fenómenos que son tan grandes que lo único que cabe es mirarlo a lo más por el celular, ¿no? O por la televisión. Y, y en las variantes más pesimistas es aquí cavar un búnker en algún lugar, ¿no? O esconderme en mi vida individual, personal, y no pescar la política, ¿no? Yo creo que eso es el peor efecto que uno puede producir cuando habla de estos fenómenos a nivel tan grande y global. Entonces, ahí hay que, me parece, recalcar el hecho de que escenarios como el que estamos viviendo en Chile, ¿no? Y en otros países de nuestra región, la trayectoria que tomen en los tiempos venideros y la sumatoria que eso produce en la región puede tener una incidencia en lo global, ¿no? Que no es menor. Chile es un ícono del modelo neoliberal, ¿no? Esa idea que surgió con tanta fuerza a partir de octubre, esto de Chile fue la cuna del neoliberalismo y va a ser la tumba del neoliberalismo, creo que condensa mucho esa idea, esa pretensión de, a partir de una realidad que es de nuestro país, ¿no? Poder incidir en un escenario mucho mayor, ¿no? Porque a fin de cuentas, nuestra realidad está fuertemente determinada por algo que va más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Incluso las mismas palabras que utilizamos son insuficientes para referirnos a esto, porque cuando uno habla, por ejemplo, de lo internacional y de lo nacional como realidades, como si fueran dos estancos separados o claramente distinguibles, es insuficiente, ¿no? Lo externo y lo interno muchas veces se mezclan y hay procesos que son difíciles de clarificar como nacionales o como internacionales. Gracias, Héctor. Para cerrar casi un pie de página, que tú mencionaste en su momento, ciertas similitudes simbólicas que había entre la revuelta en Estados Unidos y el estallido en Chile. Anteayer, el jefe del Estado Mayor Conjunto Norteamericano se arrepintió y públicamente de haber acompañado a Trump a haberse sacado las fotos con la Biblia frente a esta iglesia que se quemó al lado de la Casa Blanca. Y un par de semanas antes el secretario de Defensa dijo que no estaba dispuesto a sacar las tropas contra la población norteamericana en un símil no menor a lo que hizo Turriaga en Chile contra Piñera cuando le dijo que no estoy en guerra con nadie. Aquí voy con eso, que probablemente se abre una ventana de oportunidad pensando que la decisión de contener a viva fuerza lo que está pasando no está siendo eficiente, no que sea un freno moral, sino que pareciera que un movimiento descentralizado de gente es muy complicado de contener militarmente de modo convencional. El toque de queda. Dictaron el toque de queda y mucha gente no lo acató. Exactamente igual que no acá. lo acató. Sí. No lo acató.
Y ahí recuerdo esa descripción que hacía Gramsci, hablaba de momentos de guerra de posiciones y momentos de guerra de movimiento. Parece que es el momento de mover. Así que muchas gracias, compañeras, compañeros, por haber participado en este primer intento de entrevista en Política Salvaje de la Corporación Emerge. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Chao, que estén bien. Chao, chao.